Mi nombre es Julio Donato Bárbaro. Inicié mi carrera, digamos, fui formado en colegio de curas, en una escuela agrícola, salesiana, que era un pupilaje de esos que uno entraba el 1 de marzo y salía el 10, 15 de diciembre. Eh, eh, Tuve una formación, digamos, humilde. En tercer año nos daban un título de mayordomo de granja y luego en quinto año de perito agrotécnico. Después me vine a Buenos Aires, mi viejo era un colchonero de máquina al hombro, mi madre ama de casa, aunque había sido obrera de la Valle. Me vine a Buenos Aires y bueno, me puse a trabajar, tenía 18 años, era un tiempo en el cual los padres que no tenían dinero necesitaban de los hijos apenas lleguen a la edad productiva. Mi viejo me adelantó unos pesos, el resto los pedí prestado a crédito, me compré un taxi. Hubo un tiempo que trabajé con el camión del negocio. Después, digamos, fui militando, entré a trabajar al mercado de abasto y así, digamos, mi carrera fue de militante católico. Fui secretario de la Liga Humanista en el 1963 y fui presidente de la Liga Humanista cuando vino el golpe de Onganía. Pensemos que el humanismo, el integralismo de Córdoba y la Vuelta de Rosario van a consolidar una estructura que se llamó Unión Nacional de Estudiantes. Digamos, éramos los cristianos en contra del marxismo. Cuando Onganía en el 66 da el golpe de Estado, yo me convierto en presidente de la Liga Humanista y piensen que ese golpe de Onganía va a ser la destrucción total de la Argentina industrial, va a ser el final. El golpe del 55 era contra el peronismo, el golpe de Onganía es contra la política. Ya habían derrocado a Frondizi y a Ilia. Ya no era porque el peronismo no era democrático, ya tenían las manos manchadas de sangre. El golpe de Onganía va a ser en el 66, el de Videla en el 76. Cada vez fueron matando más. Y eso era el antiperonismo, el antirradicalismo. También había liberales dignos, digamos Emilio Ardoy. Bueno, fue un país, una historia digna de tener en cuenta, porque yo digo, fui diputado en el 73 y había una pobreza del 5, algunos dicen del 8, no, yo nunca oí lo del 8, del 5% se debían 6.000 millones. O sea que entro al peronismo en el año después del golpe de Onganía, cuando aparece Raimundo Ongaro, dirigente sindical católico. Ahí los católicos nos empezamos a convertir en militantes peronistas. O sea que mi historia es origen católico, formado en colegio de cura, familia humilde, una formación de autodidacta, más agrícola que otra cosa. Tengo 20 materias de la Facultad de Agronomía metidas. No terminé porque me metí en política. Y bueno, y después estudié Ciencia Política en El Salvador, soy licenciado en Ciencia Política en El Salvador. Y luego ya metido en la política, cuando vuelve Perón, soy diputado nacional. La historia de cómo entra uno al peronismo, bueno, había movimientos políticos muy fuertes después del golpe de Onganía. Antes, antes del 66 era todo movimiento estudiantil, era social cristianismo, marxismo, el humanismo, integralismo de Córdoba, era movimiento estudiantil. Luego del golpe del 66 todo se vuelve político. Y yo me voy acercando a la siguiente de Ongaro, hay algún diario de Ongaro con mi foto, ahí también estoy con Pino Solana en la hora de los hornos. Pensemos que se va convirtiendo todo en político y en esa politización empieza a aparecer el peronismo. Íbamos como católicos a trabajar a los barrios, pero la gente era peronista. Y lo que más me asombró era el aniversario de la muerte de Evita, que en los balcones de los barrios humildes, pensemos que no había tanta villa como ahora, ¿eh? Era otra sociedad mucho más integrada, mucho más integrada. En los barrios humildes aparecía una foto de Evita con 2 velas el 26 de julio, el día de su muerte.
Síntesis, nos vamos acercando al peronismo con Ongaro, y después había 2 o 3 organizaciones, el MRP de Gustavo Rearte, y estaba el comando de organización de Brito Lima y Guardia de Hierro de Gallego Álvarez, y nosotros ingresamos a la del medio, que era Guardia de Hierro, que después, como todo, se deformó porque aparecen los montos, que pareciera que la historia empezó con estos personajes. Bueno, la guerrilla avanza y yo podría dar mi versión del nacimiento de la guerrilla. Soy de las personas que, por estar más involucrado en política en aquella historia, más tienen que ver. Pero yo siempre trabajé en la militancia barrial y ganamos las elecciones de la capital por lejos. Le ganamos a Lorenzo Miguel y la CGT, y le ganamos a los muchachos revolucionarios. Por eso yo fui actor central de la lista del peronismo de Capital. Capital que ganamos en las 28 circunscripciones, que ganamos en todos los barrios, no perdimos un solo concejal. Digo, era otro mundo. Después vamos a perder el senador con Sánchez Orondo, pero era porque había bronca con este hombre, nada más que por eso. Pero en síntesis, mi llegada a la política es a través de la militancia barrial y en Guardia de Hierro la mayoría del tiempo. Guardia era una organización lógica, pensemos que dentro de ella estaba Carlos Jarela, estaba Pino Solana, todos Cine Liberación. Después se fue deformando porque la guerrilla fue deformando todo y parece que los únicos que tenían vigencia eran los que mataban. No es así. Los que hacíamos política teníamos más peso que ellos. ¿Por qué digo 10.000 desaparecidos? Porque no llegaron a 10.000. Digo, y es un número, decir 30.000 lo han convertido en un mito bobo. Como los gorilas dicen 70.000. 70 años, perdón. Los gorilas dicen 70 años para decir que desde que la gente vota, porque 70 años era más o menos para entrar en el 45 cuando fue electo Perón. Los desaparecidos no llegan a 10.000. Y además esto que pasó con Ruche últimamente, pero no solo con Ruche, con todos los que ellos mataron y niegan, hay muchos muertos que le indilgan a la 3A y que lo mató la guerrilla. La guerrilla fue una atrocidad en la Argentina. Y hoy, al día de hoy, nunca nadie se hizo una autocrítica. Ni Firmenich, ni Vaca Narvaja, ni Perdía. No tenemos un Pepe Mujica. Nosotros, la verdad, no nos tocó ningún guerrillero digno de recorrer la historia con grandeza. Hay 2 versiones nefastas, la de Berbisky y discutible la de Bonazo. Respetable pero discutible porque Cámpora no fue nunca nadie. En la Argentina los partidos políticos, todos ellos, están en crisis, digamos, más que nada en disolución. Queda la estructura radical, que es, digamos, la última vida partidaria, con sus problemas, pero ellos hacen convenciones, debates. El peronismo no existe como partido. Digamos que hay un tema que es grave. Cuando se es gobierno, el partido es el Estado. Los argentinos no tenemos la solidez, la grandeza para separar el partido como estructura del Estado como poder. Entonces el PRO era el partido de Macri y el peronismo es el partido de Cristina. No logra contener las diferencias. Digamos, un partido es aquel espacio donde las ideas conviven, van aguantando sus matices, digamos, enriquecidos por sus matices. El peronismo, digamos, expulsa a los que pensamos distinto. Yo no puedo pisar el partido de Víctor Santamaría, que es el presidente del Partido de Capital. Y el señor Víctor Santamaría maneja un enorme poder económico y de medio, pero no opina, porque la verdad que no le interesa otra cosa que el poder en sí mismo. O sea, los partidos dejaron de ser la expresión de las ideas para pasar a ser la expresión de los intereses. Entonces, digamos, ya no hay compañeros, correligionarios, hermanos, no, hay cómplices. Los partidos dan cargos, los partidos reparten negocios, los partidos, digamos, dan vida, son una estructura burocrática que en un momento como el actual, donde el oficialismo y la oposición están en crisis, porque Maragall decía, la oposición está unida. Yo digo, si después del desastre que hizo Macri, todavía no tiene rebeldía interna, es que no son un partido.
son una agrupación de complicidades. Con el fracaso el partido tiene que crear diferencias, rebeldía. Si el peronismo, gobernando como gobierna, no soporta rebeldía, es que no es un partido. Digamos, es una estructura de poder. Que es como el federalismo. ¿Qué federalismo hay? Si las provincias votan en el Senado en contra, no reciben el dinero. El gobernador mata al senador. Tenés que enviar. Entonces me parece que este es el tema central de los partidos en Argentina. En la Argentina los intereses han derrotado a las ideas. Y en eso, de peronistas radicales o liberales, pasamos a ser cómplices. Las complicidades no dan partido, dan otra cosa. Dan grupos prebendarios como los que hoy nos gobiernan. En cuanto a la imagen de Cámpora, bueno, contaban todos que cuando tuvieron que huir de la cárcel, Patricio Kelly y los muchachos de Cámpora, los miedos de Cámpora eran brutales. Yo digo, Perón lo elige por obediente y Cámpora se equivoca profundamente porque va a elegir la guerrilla como opción. No entiende que Perón tenía que integrar la guerrilla a la democracia, no aplaudir la imbecilidad de la guerrilla de creer que la lucha armada era el objetivo. Cámpora no entendió eso, y eso fue la tragedia de la Argentina. Si la guerrilla se hubiera bajado de la violencia en democracia, tendríamos un país. No hubiera caído la democracia. Porque está bien que estaba el golpe, pero el golpe va a encontrar en la guerrilla justificación. Y el camporismo es esa frivolidad. De hoy Atilio Borón, un supuesto intelectual enamorado de Cuba, escribe una nota diciendo que el gobierno de los Kirchner tiene que aprender de Maduro para consolidarse. La verdad que es tristísimo. Si esta idea de que Cuba y Venezuela son los países hermanos, los restos de Latinoamérica son primos, parientes lejanos, esa frivolidad del camporismo es herencia de la superficialidad de un hombre como Cámpora, que nunca escribió nada, ni dijo un discurso importante. Fue un instrumento de Perón que ni siquiera entendió lo que Perón esperaba de él. Perón lo hubiera dejado como presidente si él no cae en la tentación de enamorarse de la juventud. Había que conducirla, no enamorarse. Nuestra sociedad tiene distintos troncos culturales. Podemos decir que Mitre y los liberales son un tronco, Irigoyen y Perón son el tronco clase media y popular. Está el tronco autóctono, nuestros cabecitas negras, los humildes, pero también los que vienen, digamos, de herencia indígena. Digo, esos troncos, esas distintas miradas que se han ido consolidando, no se pueden eliminar las unas a las otras. Lo único que queda es la integración. Mi tesis es que el último Perón, y lo hablé con él y lo entendí, quería que el peronismo fuera una propiedad de la sociedad, no un partido para hacer negocio. Lo que pasa es que los Menem, los Kirchner y los muchachos usaron aquella herencia como un recuerdo que da votos, se quedaron con los votos y hicieron lo que se les da la gana. El peronismo fue desvirtuado, también fue desvirtuado el marxismo. Digamos, la desvirtuación de las ideologías se da en todas las sociedades. Pero sin patria no hay país. ¿Qué quiere decir? Ser primero argentino y después peronista, radical o liberal. Hasta que primero no amemos a nuestra nacionalidad, como lo hacen los brasileros, como lo hacen los uruguayos, como lo hacen los chilenos. En Argentina seguimos con la estúpida idea de decir este país de mierda. Y la relación que se tiene con una sociedad, cuando uno está enojado con ella o la desprecia, es una relación destructiva para la sociedad y para el individuo que la refleja. Entonces es como esas parejas, matrimonios que se odian, se lastiman los dos y se degradan ambos. La Argentina necesita integrar sus sectores, esto es imprescindible. Y eso implica, yo digo siempre, quiero ser un peronista respetable para los no peronistas, pero también los demás tienen que tener claro que el peronismo es un pedazo de la sociedad. El radicalismo es otro, el PRO es otro, digamos, los liberales son otros. Esos pedazos tienen que ser parte del damero que integre la conciencia nacional.
Queremos agradecerles a nuestros anunciantes que hacen publicidad en nuestro medio y nosotros difundimos sus anuncios